Bueno, por artritis séptica entendemos lo que es la colonización de un espacio articular, el cual va a ser estéril en condiciones normales. Este va a estar colonizado por microorganismos patógenos. La presencia de estos patógenos y sobre todo en sí de la multiplicación de estos va a conllevar a que se dé una serie de cambios secuenciales en este espacio, los cuales si no vendrían a ser detenidos va a suponer una pérdida de funcionalidad de la articulación e incluso en sí del hueso y los tejidos blandos adyacentes de este. Esto se sabe que es una inflamación infecciosa de una o más articulaciones, siendo la mayoría de estas monoarticular y tienen origen bacteriano. El Staphylococcus aureus es el agente infeccioso más comúnmente implicado en esta artritis. Bueno, este tipo de artritis en sí continúa siendo un gran reto para los médicos debido a que hay un aumento en las resistencias antibióticas de ciertos microorganismos y hay a las persistentes dificultades para realizar en sí un diagnóstico precoz de esto y un adecuado tratamiento de estas infecciones articulares. El retraso en el inicio del tratamiento de esta artritis o una terapéutica inadecuada en estos puede ocasionar en sí que se dé una destrucción irreversible de la articulación. También existe que un diagnóstico temprano y un correcto tratamiento desde el inicio del proceso, esto puede ser muy importante para que así se evite complicaciones muy severas. Bueno, es importante recalcar que la artritis séptica también es considerada una urgencia médica, que tiene importante morbilidad y mortalidad, y particularmente si vienen a ser varias articulaciones las que van a estar afectadas. Pásale. Ya, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia de la artritis séptica en países industrializados, esta puede estar entre 2 a 6 casos por cada 100.000 personas año en la población general. También esta incidencia se ve aumentada en países con un nivel socioeconómico menor. La artritis séptica aguda puede aparecer a cualquier edad, pero los niños pequeños y los ancianos son los más susceptibles. La mayor incidencia se da en niños de entre 2 a 6 años. Ya, y también se menciona que especialmente se da en los niños y ancianos cuando ellos presentan articulaciones anormales que pueden ser por traumatismos previos o enfermedades como la hemofilia, la artrosis o la artritis reumatoide. También se ha visto que es más frecuente en varones con proporciones que oscilan entre el 55 y el 60% y una relación de 2:1 en comparación con hombres y mujeres. También aquí mencionaban que en el varón, en el adulto joven, la mayor incidencia va a ser provocada por lo que es el gonococo. Pásale, por favor. Ya, tenemos que la articulación más afectada va a ser la de la rodilla y la del tobillo. Entonces, aquí va a tener el principal factor que provoca esta enfermedad es el Staphylococcus aureus y los casos más complicados pueden producirse por Mycobacterium tuberculosis y si no son tratadas y diagnosticadas a tiempo pueden producir graves consecuencias en el desarrollo normal del infante. En el Ecuador, tenemos que la ocurrencia de la artritis séptica en niños desde 67.5 casos por cada 100.000 admisiones por año a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. También aquí la mayor prevalencia van a ser, la mayor prevalencia va a ser en niños menores de 3 años y también se dice que no existen estudios que demuestren con exactitud cuál es el porcentaje de morbimortalidad y secuelas aquí en el Ecuador. Pásale, por favor. Ya, los organismos que causan esta artritis séptica van a variar dependiendo de la edad del paciente, pero en todas las edades el organismo más frecuente que se logra aislar es el Staphylococcus aureus. Este se logra aislar en un 30 a 60% de todos los casos. Se ve asociado con celulitis, abscesos, endocarditis, osteomielitis crónica y abuso de drogas. También en los últimos tiempos se ha notificado un aumento de casos por estafilococcus aureus resistentes a la meticilina o SARM por sus iniciales. Y esto principalmente en poblaciones de ancianos y en usuarios de drogas por vía intravenosa y también en aquellos que se realizan algún procedimiento ortopédico.
Luego tenemos a los estreptococos. Estos son los segundos organismos más frecuentes involucrados en esta artritis séptica en los adultos. Y dentro de este, el Streptococcus pyogenes es el que más comúnmente se logra aislar. Y este se encuentra asociado principalmente con trastornos autoinmunitarios, infecciones crónicas de la piel y traumatismos. También los estreptococos del grupo B están involucrados frecuentemente en estas infecciones, principalmente en ancianos que padecen enfermedades crónicas como diabetes, cirrosis o trastornos neurológicos. Pásale, por favor. Dentro de otros organismos causales de esta enfermedad tenemos algunas bacterias gram negativas. Por ejemplo, algunos cocos gram negativos que representan al menos del 20% de los casos de artritis séptica. Dentro de estos tenemos a la Neisseria gonorrhoeae y a la Neisseria meningitidis, que son los más comunes dentro de este grupo. También están infecciones por bacilos gram negativos, que igual representan de un 10 al 20% de estos casos, y los que más frecuentemente se logran aislar son la Escherichia coli, el Proteus mirabilis, Klebsiella y el Enterobacter. Estos principalmente afectan a pacientes muy jóvenes, como en edad pediátrica, o a los muy ancianos, y también a pacientes con antecedentes previos de consumo de drogas por vía intravenosa y pacientes inmunocomprometidos. Por otra parte, hay que mencionar que en la población pediátrica, donde es más frecuente esta enfermedad, los organismos causales más comunes involucrados son el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. También se ha visto últimamente un aumento de casos por Quinguela quingae en esta población, principalmente en niños menores de 2 años. Y en la tablita podemos ver que los organismos causantes más comunes en bebés menores de 2 meses de edad son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalactiae y algunas bacterias entéricas gram negativas. En niños entre las edades de 2 meses y 5 años, los que más predominan son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y la Quinguela quingae. Y finalmente, en los niños mayores de 5 años, los más comunes son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Pásale, por favor. Respecto a los factores de riesgo, para la artritis séptica tenemos a la edad, personas mayores de 60 años, enfermedad articular previa, como por ejemplo enfermedades y trastornos crónicos que afecten las articulaciones, como artrosis, gota y en especial artritis reumatoide. También una prótesis articular, ya que durante una cirugía de reemplazo de una articulación o una articulación artificial puede darse una infección. Otro factor de riesgo es la inmunosupresión, por ejemplo, en personas con diabetes, problemas renales o hepáticos, y también en personas que toman medicamentos para suprimir el sistema inmunitario, como por ejemplo la medicación para la artritis reumatoide. De igual manera, están los traumatismos en articulaciones, ya sea por mordeduras de animales, heridas de punción o cortes en las articulaciones, y el uso y abuso de drogas intravenosas. Continuando con la fisiopatología, aquí tenemos que la patogenia va a ser multifactorial y esta va a depender sobre todo de la interacción del huésped y también de factores de adherencia, además de toxinas y también de estrategias de evitación inmunológicas asociadas al patógeno invasor de la articulación. De igual manera, cualquier agente infeccioso puede ocasionar una artritis. Se utiliza el término artritis séptica para aquellas artritis bacterianas no gonocócicas. A su vez, también dependiendo del agente y sus toxinas, esto va a influir en la gravedad del cuadro y Ahí como que se cortó otra vez, no se te escucha. ¿Le escucha alguien? Ahí se escucha mejor, Doc. Ahí recién sí te escucho, el otro rato se te cortó. Repito mejor esa parte. Sí, repite mejor. Les mencionaba que la patogenia aquí va a ser multifactorial
y esta iba a depender sobre todo de la interacción de la respuesta inmune del huésped y también de factores de adherencia, además de lo que van a ser toxinas y estrategias de evitación inmunológicas asociadas a lo que va a ser el patógeno invasor de la articulación. De igual manera, cualquier agente infeccioso puede ocasionar una artritis, pero se utiliza el término artritis séptica para aquellas artritis bacterianas que no van a ser gonocócicas. Además, también dependiendo del agente y sus toxinas, esto va a influir en la gravedad del cuadro, y las cepas de estafilococos aureus o enterotoxinas son las que pueden producir una artritis sépticas mucho más severas. Pásale por. Ya, en cuanto, continuando con la fisiopatología, en la mayoría de las artritis sépticas de causa bacteriana, la vía de infección va a ser por diseminación hematógena, siendo los factores causales más frecuentemente asociados el uso de drogas intravenosas, también la presencia de catéteres permanentes y pacientes con inmunosupresión. De igual manera, es importante tener presente que una artritis séptica bacteriana puede ser la forma de presentación de una endocarditis infecciosa e incluso de una meningitis bacteriana. Sin embargo, existen también otros mecanismos de infección, como pueden ser una inoculación directa a través de heridas, inyecciones o infecciones por cirugía, o por contigüidad, que incluyen a las extensiones de una osteomielitis o una bursitis. De igual manera, para entender esto, debemos mencionar que las bacterias ingresan a la membrana sinovial, estimulando una respuesta inflamatoria en esta área. Luego, rápidamente van a ser capaces de invadir el líquido sinovial, creando una inflamación purulenta articular, para después de esta etapa inicial producirse una hiperplasia de las células de la membrana sinovial, mientras que a la vez las células inflamatorias van a producir grandes cantidades de citocinas y también proteasas, las cuales van a degradar el cartílago articular y también el hueso. Por último, cabe recalcar que grandes derrames de igual manera podrían aumentar la destrucción del cartílago y también del hueso debido a que van a presentar un mecanismo de compresión directa. Pásale. Ya respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, se presentan generalmente en un periodo comprendido entre 1 a 2 semanas y no tienen especificidad diagnóstica, ya que, por ejemplo, los síntomas generales que suelen presentarse aquí es la fiebre, malestar general y escalofríos, y ya en lo que corresponde a la articulación afectada, suele presentar dolor de una intensidad variable que suele agravarse con cualquier intento de movilización, e incluso dolor a la palpación, lo que esto suele provocar una limitación funcional muy marcada. También suele presentar signos locales de inflamación como derrame articular, calor y eritema, los cuales dependen de la localización. Por ejemplo, suelen ser evidentes en la rodilla y en las articulaciones superficiales de la mano y la muñeca, pero no suelen ser tan evidentes en las articulaciones profundas como el hombro y la cadera. Además, por la acumulación de líquido en la articulación infectada, suele producirse hinchazón y rigidez articular. Pásale, por favor. Bueno, para el diagnóstico nos va a ayudar las pruebas de laboratorio, como el aumento de la velocidad de sedimentación globular o BCG y la proteína C reactiva, PCR. Estas son pruebas que se realizan habitualmente, pero son inespecíficas. Su normalidad no descarta ninguna infección. Igual se realiza la prueba de leucocitosis moderada, igualmente suele ser habitual, con evoluciones favorables. En cuanto a la PCR, se normaliza entre 7 y 10 días, mientras que la BCG alrededor de 3 a 4 semanas. Pero el aumento, la persistencia de niveles elevados de la PCR es un dato indicativo de evolución desfavorable o de desarrollo de complicaciones por encima o incluso de la presencia de fiebre. Igual es importante recalcar que estas pruebas son muy sensibles pero poco específicas, por lo que se debe realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías. En cuanto al diagnóstico microbiológico, ante la sospecha de artritis séptica es muy importante la toma de muestras de hemocultivos y líquido articular para buscar el diagnóstico etiológico que permita el tratamiento más adecuado. Aquí el líquido articular se analizará en fresco para el recuento celular y la realización de GRAM. Estas dos técnicas dan una información provisional de máxima utilidad para la orientación terapéutica del paciente. Además, se deben inyectarse en frascos de hemocultivos para facilitar el crecimiento de microorganismos de difícil aislamiento. También se debe realizar técnicas de biología molecular
Aquí el análisis de la química sinovial, como la concentración de glucosa y proteínas, no son de utilidad en el diagnóstico, al igual que los marcadores inflamatorios, como el recuento de leucocitos. Estos suelen tener un valor limitado y pueden representarse por otras afecciones articulares. Y en cuanto ya basándose en el líquido sinovial, los pacientes deben ser tratados con un recuento de glóbulos blancos mayor a 50.000, y sin embargo un recuento menor de esto no excluye el diagnóstico de artritis séptica. Pues pásale, por favor. Bueno, en cuanto a algunas características del líquido sinovial, en la artritis séptica tenemos que el color suele ser turbio, los leucocitos mayores a 50.000, neutrófilos el 90%, glucosa menor a 20, y la formación de coágulos suele ser pobre. Pásale, por favor. Bueno, en cuanto a algunas técnicas de imagen, en sí el diagnóstico no debe realizarse con hallazgos radiológicos, pero se puede contar con un apoyo en la valoración de su evolución. En las primeras fases pueden presentarse osteopenia articular, tumefacción de partes blandas. En la tercera semana también se pueden captar una disminución del espacio articular y posteriormente lesiones erosivas por osteotitis subcondral que pueden evolucionar a una destrucción epifisial. En cuanto a la radiografía simple, esta es la primera técnica que se debe realizar. Aquí evalúa los signos indirectos de la infección articular, aumento de los tejidos blandos, desplazamiento de las estructuras musculares y aumento del espacio articular. Que orienta al diagnóstico. También se puede excluir posibles diagnósticos como traumatismos, enfermedades malignas o osteomielitis. En cuanto a la ecografía, es la técnica de elección con alta sensibilidad, pero baja especificidad para el diagnóstico de artritis séptica. Detecta el derrame articular en fases muy iniciales, pero esta técnica no permite diferenciar entre una artritis infecciosa o no infecciosa. En cambio, la ausencia de derrame articular puede excluir que el paciente tenga artritis séptica. También se puede identificar la presencia de derrame articular en articulaciones profundas, así como servir de guía para realizar arteriocentesis. En cuanto a la gamografía, la tomografía y la resonancia magnética, estas son técnicas que aportan poco y deben reservarse para casos especiales o de difícil diagnóstico, ya que las anteriores permiten diagnosticar la mayor parte de artritis agudas. En caso donde no se dificulte la obtención de líquido sinovial por punción, se pueden considerar realizar gamografía. Eso, pásale, por favor. Ya. Uno de los principales aspectos a la hora de realizar un diagnóstico diferencial es el análisis de las características del líquido articular. Como previamente mencionaba nuestra compañera, dentro de las características del líquido articular séptico se encuentra que presenta un color turbio. Los leucocitos en unas unidades de milímetro cúbico se presentan en más de 50.000, los neutrófilos en más del 90%, la glucosa se encuentra baja, ¿no? Es menor a 20, las proteínas están altas y la formación de un coágulo en este caso es pobre, a diferencia de otros tipos de artritis, como es la inflamatoria, puede ser de etiología traumática. En cuanto al color, este puede oscilar en los otros casos de claro, transparente, con ligeras variaciones, hasta amarillentas. En los leucocitos, por ejemplo, vemos en el inflamatorio que está en un rango entre 20.000 y 50.000, en el reumático puede estar entre 10 y 25.000. En lo que respecta a neutrófilos, el inflamatorio está en un rango de 50 a 80%, el reumático del 10 al 30%. Lo que respecta a glucosa, en el inflamatorio se encuentra entre 20 y 50, o en el reumático puede estar hasta más de 50. Lo que respecta a proteínas, también el inflamatorio, al igual que en séptico, se encuentra alto, y el traumático presentan una concentración normal de proteínas. La formación de coágulo es igual en el inflamatorio pobre y en el traumático normal. Cambia a la siguiente, por favor. Ya, una vez que pasamos de las complicaciones, vemos que si el tratamiento se demora, la artritis séptica puede provocar lo que es una degeneración y un daño permanente en las articulaciones. Si la artritis séptica va a afectar a una articulación artificial, por ejemplo, puede haber complicaciones como es el aflojamiento o la dislocación de la articulación. Cambia a la siguiente, por favor.
Bien, dentro del tratamiento lo que vamos a tener es que básicamente el tratamiento generalizado se va a basar en antibiótico junto con el drenaje y lavado quirúrgico de la articulación. El manejo del antibiótico definitivo depende de los resultados de los cultivos y de las pruebas de sensibilidad que se hayan realizado. Esto más claramente específico a saber a qué bacteria específica fue la que causó la enfermedad. Entonces, antes de esto, se inicia con previo una terapia empírica basándose en la edad del paciente, en las circunstancias en las que ocurrió la artritis. em, También en el patógeno específico, como les mencionaba, usualmente en infecciones no complicadas, los antibióticos intravenosos van muy bien en el tratamiento por terapia oral en un periodo de más o menos unas 4 o 6 semanas. Es importante recalcar que en la artritis séptica crónica se deben sospechar criterios de Brucella, nocordia, micobacterias, hongos. Además, en la artritis articular se piensa en fiebre reumática y virus. Dentro del abordaje y el tratamiento de acuerdo a los grupos etarios y en relación a la patología o al organismo causal, podemos encontrar que en los recién nacidos es mucho más común encontrar Staphylococcus aureus, streptococos del grupo B. El tratamiento sería un antibiótico como la oxacilina y la gentamicina. En niños de entre 5 y menos de 5 años, el principal organismo causal sería la Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, Staphylococcus pneumoniae y la influencia A. Aquí podemos encontrar que el tratamiento puede ser cefalosporinas de segunda generación en niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos sexualmente inactivos. La principal causa podría ser Staphylococcus aureus. Y el tratamiento antibiótico sería la oxacilina. En adultos y adolescentes sexualmente activos, esto sería un poco más a partir de los 16, 18 años. Puede sospecharse de una artritis aguda monoarticular, donde tenemos igual como principal agente el Staphylococcus aureus y la Neisseria gonorrhea, donde tenemos como antibiótica la ceftriaxona. En adultos mayores, personas que ya sobrepasan los 50 años, podemos encontrar que igual el agente causal principal es el Staphylococcus aureus. El tratamiento podría ser con oxacilina o cefalixina o también un aminoglucósido. En los pacientes que tienen prótesis postquirúrgicas y se contagiaron de una bacteria, la bacteria que principalmente fue de ser es el Staphylococcus epidermidis y el aureus, donde el tratamiento podría ser con vancomicina. Eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, ustedes sí pueden ver, o sea, cómo la artritis séptica, si bien es un fenómeno realmente, es inusual en realidad, ¿no? Pero tiene sus características con las que se parece un poco a las monoarticulares inflamatorias por cristales, que hablamos que parecen gente joven, es una sola articulación, usualmente articulaciones de miembros inferiores, las más afectadas, ¿no? Pero tiene la connotación del proceso inflamatorio sistémico, es una enfermedad sumamente agresiva y progresiva y también es una complicación, es una cuestión que se puede complicar muy fácilmente y desembocar en una destrucción total de la articulación. Es un proceso relativamente complicado, ¿no? A ver, está cargando. Qué bueno, ya. ¿Alguna otra pregunta o alguna inquietud a alguien que le haya quedado el tema? Todo tenemos claro. No tiene nadie ninguna pregunta. Entonces vamos a compartir la pantalla para trabajar con la última presentación. Entonces vamos a trabajar, ahora para empezar, vamos a trabajar con las vasculitis. ¿Ya? Entonces, este tema de las vasculitis es un tema bastante extenso, en realidad, como les mencionaba yo. El temario es bastante extenso, el que se ha propuesto tratar este semestre en reumatología.
Y esto me pareció que es importante que lo abordemos antes que algunos de los otros temas, porque no muchas veces se aborda. Y es un tema de bastante interés porque es una cuestión muy variada, ¿ya? Entonces, ¿qué son las vasculitis? Las vasculitis son un conjunto heterogéneo de enfermedades que se caracterizan fundamentalmente por inflamación del endotelio, como su nombre los indica, a lo que hay posteriormente un estrechamiento de la luz por la respuesta de fibrosis y de inflamación que se produce, aneurismas y disfunción orgánica en grado variable. Todas las vasculitis van a generar algún daño de algún órgano o algún tejido distal. El compromiso en el que lo hacen es mayor o menor, pero esas son las características fundamentales de este proceso. En conglomerado, las vasculitis son enfermedades todas raras en realidad y no tienen un manejo muy homogéneo de manejo, entonces el tratamiento puede ser complicado inclusive para entenderlas bien. Las vasculitis pueden ser trastornos primarios o secundarias a otras enfermedades reumatológicas. Habíamos hablado que cuando revisamos lupus, la vasculitis estaba también muy implicada en lo que es el lupus, implicada también en lo que es la artritis reumatoidea, en la esclerodermia. La esclerodermia es una especie de vasculitis en sí, como tal. Entonces, usualmente obedecen enfermedades secundarias, pero primarias también las hay. Los síntomas y signos que tienen nuestros pacientes con vasculitis son sumamente diferentes, al punto de que es muy difícil clasificarlas de forma sintomática. Y como les mencionaba, el manejo es diferente. Depende de muchas de las manifestaciones que tienen y de las manifestaciones como están. Hablar de una epidemiología global de las vasculitis es muy, muy difícil, ¿ya? Entonces, lo que se podría que hacer es hacer el análisis de las enfermedades como tal. De algunas enfermedades hay más datos. Por ejemplo, esto es la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal o enfermedad de Orton, ¿ya? En esta enfermedad donde podemos ver que fundamentalmente los reportes de casos están reportados a nivel del hemisferio norte, ¿ya? Con una excepción que es Islandia, donde hay una prevalencia muy baja, y nuevamente en el hemisferio sur, en Australia y en Nueva Zelanda, encontramos nuevamente casos de menor magnitud también, ¿no? En cambio, podemos ver que en el resto del mundo la incidencia no está reportada, es porque posiblemente no existen estudios que busquen esta enfermedad claramente, o la incidencia es muy baja o es tan baja que pasa desapercibida. Como tal, la incidencia está alrededor de las 10 por cada 100.000 habitantes mayores de 50 años en la arteritis de la temporal, según datos que llegaron hasta el 2019. En cambio, en la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis muy semejante a esta, que es lo que vamos a ver después, el Kawasaki, en cambio, tiene una distribución que está más confinada en lo que ustedes pueden ver en el Asia, ¿ya? En el resto del mundo sí se han reportado casos de Kawasaki, pero la incidencia es sumamente baja. Ya pueden ver, de acuerdo a la escala colorimétrica, se acerca al cero prácticamente en algunos de estos países y naturalmente en los sitios de África y América Latina donde no hay una estadística buena donde nosotros podamos contar. Sin embargo, en el Japón podrán ver que es donde se ha descrito fundamentalmente esta enfermedad y en Corea del Sur hay casos también con una gran magnitud, ¿no? En cambio, vamos a hablar de otras vasculitis un poquito más variopintas. Vamos a hablar de las vasculitis ANCA positivas, en cambio. Vamos a ver, en cambio, que aquí sí tenemos una distribución un poquito más cosmopolita, ¿no? Si bien el hemisferio norte es donde se reportan más de estas vasculitis, acá nosotros podemos ver que tanto para el Wegener como para la polingitis microscópica o como para la granulomatosis eosinofílica o enfermedad de Church-Strauss, ya tenemos unos reportes de casos no despreciables en el Perú, ¿ya? Y de hecho, con el caso de la poliangiitis microscópica, es una enfermedad que se ve frecuentemente en el servicio de Landra de Marín, en pacientes varones, ¿ya? Entonces, posiblemente nosotros tengamos una prevalencia que sea cercana a la del Perú con esta enfermedad. Desafortunadamente no tenemos los estudios para corroborarlo o para determinarlo, ¿ya? Entonces, pueden ver que las vasculitis tienen un comportamiento completamente diferente en cuanto a su epidemiología, entonces no podemos clasificarlas en una cajita todas, ¿ya? ¿Cómo nosotros clasificamos las vasculitis? El sistema más ampliamente utilizado para la clasificación de las vasculitis es la clasificación de Chapel-Hill. La clasificación de Chapel-Hill fue creada hace varios años, en la década de los 90, incluso en la década de los 60, inclusive me parece la inicial por esta descripción, pero fue revisada en su última forma en el 2012, ¿ya? Y el objetivo de esto es englobar a la gran mayoría de los desórdenes vasculíticos en una forma segmentaria y comprensible. Que nosotros podamos tener los desórdenes encasillados en categorías, que usualmente las categorías que utiliza esto lo hace en base al calibre del vaso que está afectado, ¿ya?
Nosotros en realidad tenemos la clasificación, como vamos a ver, se va a centrar en los tamaños del vaso y en algunos de los fenómenos inmunológicos que se producen para poder definir las categorías. Entonces, de acuerdo a Chapel Hill, nosotros tenemos que la primera categoría son las vasculitis de grandes vasos, que estas son las vasculitis que primariamente afectan a los grandes vasos más que cualquier otro tipo de vaso sanguíneo, ¿ya? Las arterias que derivan de la aorta y sus ramas colaterales, incluidos los grandes vasos del cuello o de los brazos, son las arterias que se encuentran mayoritariamente afectadas. Aunque se sabe que cualquier tipo de arteria puede estar afectada por una vasculitis de vaso grande, inclusive capilares muy chicos, sino que la afectación es mayormente a nivel de los grandes vasos. Aquí tenemos dos enfermedades fundamentalmente, lo que es la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. La arteritis de Takayasu es una enfermedad granulomatosa que se confina fundamentalmente en el callado de la aorta y afecta a pacientes menores de 50 años. La arteritis de células gigantes, en cambio, es una arteritis que del mismo tipo es igual también granulomatosa y afecta también a la aorta y a las ramas mayores, pero esta se extiende con predilección hacia las ramas de la cabeza y compromete fundamentalmente la arteria temporal. Esta enfermedad se presenta en mayores de 50 años y se asocia a una condición inflamatoria crónica mal definida, que es la polimialgia reumática, con la cual comparten muchos signos clínicos y síntomas de la enfermedad, ¿ya? Entonces, estas son las que se consideran como las verdaderas vasculitis de grandes vasos en los seres humanos, ¿ya? Luego nosotros tenemos las vasculitis de medianos vasos. De acuerdo a la definición del Chapel Hill, son vasculitis que afectan predominantemente arterias de mediano calibre, definidas como las arterias principales viscerales y las ramas derivadas de estas. También cualquier otro tamaño de arteria puede estar afectada, pero nosotros principalmente vamos a notarlo ahí, ¿ya? Estas enfermedades son enfermedades estenosantes y generadoras de aneurismas, ¿ya? Aquí tenemos algunas enfermedades como lo son la poliarteritis nodosa, que es una necrosis de la capa de las arterias de mediano y pequeño tamaño, que no se acompaña de glomerulonefritis ni vasculitis de arteriolas, capilares o vénulas, y no está asociada a la presencia de anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, los ANCAs, que son parte de otras enfermedades. Y lo que nosotros tenemos aquí, que es la arteritis de lo que tienen en el Japón, la arteritis de Kawasaki, que es una arteritis que los de la mucocutánea con compromiso linfático, ¿ya? Afecta también a las arterias coronarias, a las aortas, y es una enfermedad exclusiva de los niños de Kawasaki. Luego pasamos al terreno de las vasculitis de pequeño vaso, que son aquellas que afectan a los vasos de pequeño calibre, que son definidos como los vasos intraparenquimatosos, arteriolas, capilares y vénulas. También las arterias de mediano tamaño, o sea, las anteriores, las orgánicas principales, pueden verse afectadas. Y aquí tenemos las enfermedades ANCA positivas fundamentalmente. La enfermedad ANCA positiva característica, la vasculitis asociada a la presencia de ANCAs, la poliangeitis microscópica, que es una vasculitis necrotizante que tiene pocos inmunocomplejos, la granulomatosis con poliangeitis, que se conoce también como granulomatosis de Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que a diferencia del anterior, además de tener los granulomas, presenta eosinófilos en grande proporción. La característica fundamental de esta vasculitis es que las 4 enfermedades que están citadas aquí suelen tener positividad de anticuerpos antinucleares contra el citoplasma de los neutrófilos, los ANCAs, ¿ya? Entonces son los marcadores diagnósticos de estas enfermedades. Luego tenemos vasculitis con etiología probable, asociadas a infecciones como la hepatitis B, la hepatitis C, la sífilis terciarias, drogas, ya sea por inmunocomplejos o por la formación de anticuerpos tipo ANCA, como son sulfonamidas, penicilinas, tiacídicos, propiltiuracílico, hidralazina o alopurinol. Enfermedades sistémicas, las enfermedades reumatológicas que mencionamos anteriormente, el lupus, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis y las espondiloartropatías seronegativas. El cáncer también puede ocasionar enfermedades semejantes o vasculíticas. Hay cánceres que, por ejemplo, se desarrollan a partir de un paciente con vasculitis primaria, como el cáncer de vejiga, el linfoma, la leucemia, el melanoma y el cáncer de células renales,
Y hay cánceres que pueden desarrollar una vasculitis como parte de la enfermedad, las mielodisplasias, el linfoma, las leucemias de células vellosas, del mieloma múltiple o algunos tumores sólidos. Existen algunas vasculitis misceláneas de tipo secundaria. Luego nosotros tenemos las enfermedades vasculíticas inducidas por inmunocomplejos, donde aquí se reconoce que el fenómeno fundamental es un fenómeno de hipersensibilidad tipo 3, en la cual ocurre la depósito de inmunocomplejos en las paredes de los pequeños vasos. Estas vasculitis usualmente se acompañan con glomerulonefritis, ¿no? Y aquí vamos a tener las enfermedades membranosas antimembrana basal, lo que son las vasculitis inducidas por crioglobulinemia, lo que se refiere como la vasculitis de por inmunoglobulina A o la púrpura de Henoch, que se conoce como púrpura de Henoch-Schönlein, y las vasculitis urticariformes, que también se producen como consecuencia de activación del complemento, ¿ya? Luego tenemos aquí unas vasculitis de vaso variable, en las cuales no ha sido posible clasificar exactamente a cuál vaso afecta, porque pueden afectar a pequeño, mediano, gran vaso, o arterias, venas o capilares. Dos enfermedades son aquí las fundamentales. La primera y la más conocida es la enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet es una vasculitis que es heterogénea, que se caracteriza por la presencia de úlceras orales y genitales, con manifestaciones orgánicas a nivel del aparato cutáneo, ocular, gastrointestinal, articular, sistema nervioso central o una respuesta inflamatoria. Y la enfermedad de Cogan. La enfermedad de Cogan es otra vasculitis que ocurre con un compromiso ocular fundamentalmente, asociado también a disfunción vestibular. ¿Ya? Entonces, estas son las diferencias entre el Behçet y el Cogan. El Behçet, úlceras bucales, compromiso sistémica. El Cogan, úlceras oculares, afección vestibular, ¿no? Entonces, es importante para reconocer estas dos enfermedades. Otras enfermedades son las vasculitis de órgano, de un solo órgano, que son enfermedades donde solo un solo órgano se encuentra afectado, como la vasculitis cutánea, la vasculitis articular, vasculitis del primario del sistema nervioso central, y estas pueden ser difusas o focalizadas en ese tejido, ¿ya? Vasculitis asociadas a enfermedad sistémica, dependiendo del tipo de enfermedad sistémica que tenemos, o vasculitis de una etiología probable que no ha podido ser demostrada, ¿ya? Entonces, cuando nosotros clasificamos las vasculitis, nos enfrentamos a un paciente con vasculitis, nosotros vamos a hacer cuál es el diagnóstico, cómo vamos a aproximarnos a ellas para reconocer. Primero, nosotros tenemos que reconocer si es que es una vasculitis realmente no corresponde, realmente establecemos el diagnóstico en base a la clínica. Nosotros tenemos que ver si el paciente tiene compromiso renal, no tiene compromiso renal, tiene compromiso del sistema nervioso central, la edad en la que se ubica, los síntomas acompañantes, si es que es una enfermedad solo confinada con la piel, si es que hay constitucionales, si existe historia de enfermedad reumatológica, para poder establecer el antígeno, el diagnóstico, perdón, ¿ya? Si es que nosotros tenemos una etiología probable de alguno de estos síndromes específicos, nosotros tenemos que solicitar los marcadores diagnósticos puntuales, como en el caso de las vasculitis ANCA positivas, y proceder a un tratamiento específico. En algunos casos, si es que nosotros no tenemos la etiología o es una vasculitis completamente inespecífica, nosotros tenemos que ahí sí hacer un abordaje diagnóstico un poquito más amplio, porque las enfermedades son sumamente inespecíficas. Estas vasculitis localizadas en piel, algunas de estas enfermedades son muy escurridizas, ¿no? Bien. ¿Cómo nosotros podemos aproximar o tratar como un poco de reconocer cuál tipo de vasculitis es la que tiene nuestro paciente? La clínica nos va a dar los criterios diagnósticos. Por ejemplo, aquí tenemos los criterios diagnósticos para las vasculitis de grandes vasos, la vasculitis de células gigantes y la enfermedad de Takayasu, ¿ya? Para la arteritis de la temporal, nosotros necesitamos tener 3 de los siguientes 5 criterios. Más de 50 años, una cefalea de aparición reciente, anomalías al examen físico de la arteria temporal, eso quiere decir una palpación de la arteria temporal dura, dolorosa, sin pulso, ¿ya? También podríamos clasificar entre los síntomas de cefalea claudicación mandibular, que es un signo característico de esta enfermedad. La presencia de una velocidad de sedimentación elevada, usualmente más de 50 milímetros por hora, se considera como un hallazgo de categoría para esto. Y las siguientes son las anomalías en lo que es la biopsia de la arteria temporal.
Nosotros aquí en esta enfermedad tenemos algunas anomalías características como un desfacelamiento de la íntima, infiltración linfocitaria a nivel de lo que es la íntima, la presencia de granulomas o la presencia de microneurismas o daños o pseudoneovascularización en la vasovasorum, nos indican hallazgos clásicos de esta enfermedad y con eso nosotros podemos hacer el diagnóstico, ¿ya? La arteritis de Takayasu, en cambio, la edad se presenta en menos de 40 años. El síntoma característico de la enfermedad de Takayasu es la claudicación intermitente en las extremidades superiores. Hay una disminución en el pulso braquial del brazo afecto. Existe un diferencial de presión de más 10 milímetros de mercurio entre el brazo sano y el brazo afecto. Nosotros podemos escuchar un soplo en las arterias subclavias o en la aorta. Y al hacer una arteriografía o un ecocardiograma, nosotros vamos a ver anomalías de flujo en el callado aórtico, ¿no? Entonces, estas enfermedades son sumamente raras en nuestro medio, las dos, y no se diagnostican con mucha frecuencia. Y los síntomas que presentan son inespecíficos en algunos casos, ¿no? Luego nosotros tenemos las vasculitis de mediano y pequeño vaso, que estas sí nosotros nos encontramos más frecuentemente, la granulomatosis de Wegener, la enfermedad de Churg-Strauss y la vasculoenteritis nodosa. Enfermedades que pueden ser por lo general muy parecidas en su presentación clínica, ¿ya? Pero que en los criterios diagnósticos nos ayudan a orientarnos un poquito. Pérdida de peso de más de 4 kilogramos, la presencia de lívidos reticulares, dolor testicular o sensibilidad testicular, mialgias, debilidad o dolor en piernas, mononeuropatía o polineuropatía están también asociadas, elevación de la presión diastólica más de 90 milímetros de mercurio, creatinina o BUN elevado, la presencia de hepatitis B, alteraciones en la arteriografía y la presencia de una poliarteritis una arteritis que confirme la presencia de polimorfos nucleares en los vasos de mediano vaso, nos da el diagnóstico con 3 de 10 criterios. La enfermedad de Wegener, en cambio, se diagnostica con la presencia de síntomas nasales orales, una placa de tórax anormal, la presencia de un sedimento urinario alterado con cilindros hemáticos y la presencia de granulomas a nivel de la biopsia de los tejidos que se hayan tomado. En cambio, la vasculitis eosinofílica, el Churg-Strauss, es muy parecida a los síntomas de las anteriores, pero esta se caracteriza fundamentalmente por la coexistencia de asma, eosinofilia, infiltrados pulmonares, compromiso de los senos paranasales y la presencia de eosinófilos en los tejidos, ¿no? Entonces, podemos ver que ahí hacemos ahí. Y en estas vasculitis de hipersensibilidad de inmunocomplejos o de pequeños vasos, de vasos muy periféricos, nosotros tenemos 2 enfermedades que son de interés: la púrpura de Henoch-Schönlein y la vasculitis por hipersensibilidad. La púrpura de Henoch-Schönlein igual es una enfermedad que se caracteriza por una púrpura palpable. Nosotros vamos a ver que a nivel de miembros inferiores del paciente, usualmente en la posición de declive o donde el paciente está recostado, el paciente va a desarrollar las acciones purpúricas clásicas, violáceas, sobrelevadas, pueden ser dolorosas inclusive, que pueden llegar inclusive hasta la espalda del paciente. La púrpura de Henoch-Schönlein usualmente se presenta en pacientes de edad pediátrica y rara vez se presenta en pacientes mayores de 20 años. En cambio, las vasculitis por hipersensibilidad, que también se llaman vasculitis leucocitoclásticas, estas se presentan desde la adolescencia para adelante, ¿ya? Nosotros tenemos que para la vasculitis leucocitoclástica, el uso de medicación como causa de la enfermedad es usualmente determinable, ¿ya? Nosotros tenemos la púrpura palpable, nosotros tenemos rash maculopapular en la vasculitis por hipersensibilidad. En cambio, en la púrpura de Henoch-Schönlein nosotros tenemos síntomas gastrointestinales. Los pacientes se quejan de dolor abdominal y pueden tener rectorragias. Se caracteriza que este síndrome tiene angina y compromiso intestinal y podría producir en algunos casos perforación intestinal. Y cuando nosotros hacemos una biopsia encontramos granulocitos en la pared de los vasos sanguíneos. En cambio, la biopsia en la vasculitis hiperleucocitoclástica va a ser compromiso en arteriola y vénula, a diferencia. Nosotros hacemos así el diagnóstico a veces con biopsia, por ejemplo, en pacientes muy jóvenes, puede ser que las 2 enfermedades sean sumamente parecidas en presentación, ¿ya? Pero, a la larga, la biopsia nos va a dar el diagnóstico. Nosotros tenemos que recordar que no todos los procesos inflamatorios mal definidos son vasculíticos, ¿ya? Nosotros tenemos algunas enfermedades que pueden remedar a las vasculitis. El síndrome antifosfolipídico con las trombosis distales, la enfermedad aterotrombótica, las enfermedades atoromatosas vasculares, el uso de cocaínas o anfetaminas, reacciones de hipersensibilidad no tipo vasculitis.
La endocarditis infecciosa, que puede generar embolización y generar fenómenos inmunológicos a nivel de articulaciones o lesiones a nivel de tejido distal que pueden semejar púrpura inclusive. El mieloma múltiple con una falla renal rápidamente progresiva. Los síndromes paraneoplásicos de algunas neoplasias. Las vasculitis secundarias deben considerarse que son una exclusión de la vasculitis primaria. Nosotros siempre debemos tratar de buscar una enfermedad subyacente que justifique la vasculitis, porque eso es más común. Y la anemia drepanocítica también en los pacientes de etnia africana puede ayudar, puede confundirnos un poco, ¿no? ¿Qué exploraciones complementarias podemos hacer en los pacientes de una vasculitis de etiología no determinada? Nosotros el examen físico, como les mencionaba, es lo más importante, que nos va a ayudar a reunir muchos de los criterios diagnósticos de estas enfermedades. Lo que es el abuso de serología, la velocidad de sedimentación es indispensable aquí, ¿ya? El PCR se puede utilizar en sustituto de la sedimentación, pero con la consideración que ustedes habían mencionado en lo de artritis séptica, que el PCR tiende a subsistir más corto tiempo y la sedimentación permanece elevada más tiempo. Es por eso que en el caso de la arteritis de la temporal, la velocidad de sedimentación suele ser un parámetro más adecuado que el PCR. El PCR puede elevarse por algunos otros casos. Solicitud de crioglobulinemias y los ANCA se utilizan muy frecuentemente en los pacientes que tenemos una vasculitis sintomática. En el examen de orina nosotros debemos solicitar un seguimiento urinario por la búsqueda de cilindros hemáticos y algo que no está aquí, una proteinuria en orina de 24 horas, es importante en estos pacientes casi de forma sistemática. La placa de tórax está indicada ahí prácticamente para todos estos pacientes, al igual que una tomografía de tórax si tenemos acceso, porque nos va a ayudar a buscar manifestaciones a nivel de lo que es el tórax, que son muy frecuentes en estas enfermedades. Si es que nosotros estamos sospechando de una enfermedad de Takayasu o de una arteritis de células gigantes, puede ser que la resonancia de aorta esté indicada para detectar compromiso de este vaso, o si es que estamos sospechando algunas enfermedades aneurismáticas, también podríamos solicitar, ¿ya? Cuando nosotros pues, vemos que buscar el daño de órgano blanco, vigilar el sistema auditivo, la piel, la presencia de úlceras no cicatrizantes, monitorizar el daño de los órganos usualmente blancos de las vasculitis, que son el sistema de los senos paranasales, lo que es a nivel de la visión, los riñones y el sistema nervioso central. Pruebas de función pulmonar una vez que confirmemos la presencia de lesiones pulmonares, y biopsias de médula ósea podrían ser recurridas también, ¿no? Entonces vamos a ver que el tratamiento de las vasculitis no es unificado, ¿ya? Nosotros tenemos que algunas vasculitis, como es el caso de las vasculitis ANCA positivas, responden a la corticoterapia, pero requieren inmunosupresión de forma adicional. En cambio, tenemos que la enfermedad de Takayasu y la artritis de células gigantes se tratan exclusivamente con glucocorticoides y se tiene una muy buena respuesta. La púrpura de Genox-Schlein y la vasculitis leucocitoclástica solo requieren manejo sintomático, no requieren corticoides, por lo general, ¿ya? En cambio, las que son secundarias de hepatitis B o hepatitis C requieren el tratamiento antiviral de cada una de estas enfermedades. En el caso de la poliarteritis nodosa inducida por hepatitis B, damos el tenofovir, que es el antiviral de elección, y en el caso de la hepatitis C, nosotros damos lo que son los tratamientos específicos para la hepatitis C, que están mediados con sofosbuvir, ¿ya? Nosotros podemos utilizar plasmaféresis en algunas enfermedades donde hay persistencia de inmunocomplejos, pero la ciclofosfamida también representa una alternativa válida en el tratamiento de las enfermedades de este mediano vaso. Usualmente, como van a ver, las vasculitis, como el que el lupus, nosotros utilizamos la ciclofosfamida con mucha frecuencia, sobre todo si es que hay afección renal, pulmonar o del sistema nervioso central. Si es que no tenemos una afección mayor, el glucocorticoide puede ser usualmente suficiente para el manejo de estos pacientes, ¿ya? La ciclofosfamida usualmente se administra en pulsos de cada 1 o 2 semanas para inducción, y se puede recurrir a 6 o 12 meses, pero usualmente el tratamiento no se puede extender de más de 1 o 2 dosis de ciclofosfamida. El metotrexate se puede dar con una dosis de quimioterápica, con un de cada 1 o 2 semanas, y luego dar pulsos cada 4 semanas de metotrexate. La satioprina y el micofosfato mofetilo, en cambio, los damos por vía oral, y estos los vamos trepando cada 1 o 2 semanas, y luego hacemos un mantenimiento permanente, ¿no?
vigilar estas medicaciones, ustedes saben, son sumamente hematotóxicas. La ciclofosfamida, el micofenol, el metotrexato, la acetopina y el micofenolato generan toxicidad hematológica. La ciclofosfamida, en cambio, una toxicidad particular de la ciclofosfamida es la toxicidad a nivel vesical. Es un fármaco que está completamente asociado con el desarrollo de una cistitis hemorrágica. Entonces, tenemos que verificar cuando administramos los pulsos de este medicamento, esto para evitar esta complicación. Y a nivel de función renal y pruebas hepáticas usualmente son frecuentes. ¿Ya? Entonces, el tema de vasculitis, la cuestión de esto es que la gran mayoría de vasculitis, como pudieron ver, son inespecíficas en su presentación. Son enfermedades raras como enfermedades primarias. Más frecuentemente lo que nosotros encontramos es el paciente con lupus o artritis reumatoidea que desarrolla una enfermedad renal, pulmonar o cerebral rápidamente progresiva. Hacemos los exámenes y encontramos ahí que hay un compromiso a nivel de estos órganos. Tratamiento usual de inicial, cuando hay una crisis severa, es la ciclofosfamida. Cuando nosotros tenemos una crisis normal de estas enfermedades que no hay una gran severidad, los esteroides son más que adecuados, ¿no? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta de las vasculitis. ¿Está todo claro? Nadie dice nada. ¿Sí me escuchan? Hola. No hay preguntas. Perfecto. Entonces, con esto damos terminado los temarios de reumatología, ¿ya? Entonces, voy a tomarles una evaluación adicional de esto. Vamos a hacer el mismo día viernes con la evaluación de inmuno. Ya una evaluación cortita de 10, 12 preguntas, no muy largas las dos, ¿ya? ¿Ok? De acuerdo. Para con eso finalizar y cerrar el ciclo este, ¿no? Entonces, el día viernes ahí nos hacemos una revisión formal de lo que está faltando en inmunología y cubrimos las dos evaluaciones, ¿ya? Entonces, que tengan un muy buen día ustedes y que les vaya muy bien, ¿no? Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc.